Mi nombre es Casey Delgado y yo voy a hablar sobre la imputación del pago, la consignación y la novación. La imputación del pago. Cuando el deudor tiene diversas deudas con el mismo acreedor y realiza un pago parcial, puede señalar a cuál de las deudas desea liquidar, o sea, a cuál de ellas se le va a atribuir el pago realizado. Si él no lo hace, puede hacerlo el acreedor como si fuera el deudor. En consecuencia, tendría que imputar el pago como en primer término a la deuda más costosa, ya que se presume que esta es la que el deudor tenía más interés de extinguir lo más pronto posible. Si todas fueran onerosas, se le imputaría a la más antigua. Por otra parte, siendo todas onerosas y de la misma antigüedad, se le haría una imputación proporcional. La consignación. Podría ocurrir que estando dispuesto el deudor a hacer su pago, no lo pudiera realizar por ausencia del acreedor, que no hubiera dejado un representante a cargo con el poder suficiente para recibirlo, por negarse al mismo acreedor a recibirlo, porque éste fuera desconocido o fuera incapaz, o simplemente no tuviera representante legal. En estos casos, el deudor debe consignar la suma o la cosa ofrecida. La consignación presenta ventajas para el deudor de producir los mismos efectos de pago mientras el acreedor se le hiciera cargo las cosas asignadas. Puede el deudor retirarlas, en cuyo caso la obligación renace con todas las obligaciones. La novación es una forma de extinguir obligaciones que requiere la preexistencia de una relación jurídica y una voluntad inequívoca este, de las dos partes para reincidir el mismo reemplazo con una nueva obligación. Bonfante define la novación diciendo que es la constitución mediante contrato formal de una nueva obligación que debe sustituir y por lo tanto extinguir a la antigua. Extinción de las obligaciones. Se entiende por extinción de las obligaciones a los acontecimientos que producen la disolución de estas, los cuales no todos tienen los mismos caracteres ni producen los mismos acontecimientos. Por lo tanto, es importante analizar cada uno de ellos por separado, no sin antes señalar las diferencias que desde el punto de vista de su extinción existe en las obligaciones penales y las que no lo son. Las obligaciones penales consistían en una pena secundaria implicada en el delincuente estrictamente personal, ya que no se transmitía a los herederos, sino que se extinguía con su muerte. Mientras que las repersecutorias consistían en reparar los daños y no se extinguía con la muerte ni del delincuente ni de la víctima, ya que su cumplimiento podía ser requerido por los herederos de este contra los herederos de aquel. Y si las obligaciones eran derivadas de un contrato, la regla era que los herederos se quedaban tanto con los créditos como con las deudas. La extinción se clasifica en voluntarias y necesarias, generales y especiales. ¿Quién debe pagar? El pago puede ser realizado por el deudor, que es el obligado a hacerlo, o por un tercero que no es obligado. Es necesario que la persona que realizó el pago, fuera capaz de hacerlo, porque si es incapaz, ¿cómo ocurriría con un pupilo que pagará sin la autoridad del tutor? Podía reivindicar el pago y la consecuencia sería que la obligación seguiría vigente. ¿Quién recibe el pago? El pago es recibido por un acreedor o su representante, como el tutor, el curador, el mandatario, a quien se hubiera facultado especialmente para recibir el pago, o una persona designada en el mismo contrato. Muchas gracias.
Prueba de pago. Correspondía a quien invocaba y podría realizarse por cualquier de los medios admitidos como documentos y testigos. Por si la deuda constaba de un documento que emanara del deudor, el pago no podría aprobarse sino por otro documento otorgado por el acreedor, en su defecto por la declaración de 5 testigos. ¿Cómo debe pagarse? El objeto de pago debe ser el cumplimiento de la prestación, que constituya el objeto mismo de la obligación. No se podría, por tanto, obligar al deudor a cumplir otra prestación sino la debida, ni al acreedor a aceptar otra aunque fuera de mayor valor, así como tampoco obligar a éste a que recibiera pagos parciales. ¿Cuándo debería pagarse? La oportunidad en que debería realizarse el pago variaba con la clase de obligaciones de que se tratara. En las obligaciones puras y simples, el acreedor podía exigir el pago en cualquier momento y si el deudor no lo realizaba, inmediatamente ocurría en mora. ¿Dónde debería pagarse? El lugar en que debería efectuarse el pago era en el que las partes hubieran establecido en la conversación. Si nada se hubiera establecido en el contrato, había que distinguir si se trataba de un caso cierto o incierto. Si es de cosa cierta, el lugar donde estás se encuentren, y si es de casos inciertas, en el domicilio del deudor. Mi nombre es Giselle Pérez y hoy les vengo a hablar sobre la compensación. Tenía lugar cuando dos personas son entre sí recíprocamente acreedoras y deudoras, en cuyo caso las dos deudas quedaban extinguidas si eran del mismo monto, o reducidas a uno, cuyo importe representaba la diferencia existente entre ambas. Esto resultaba ventajoso para las dos partes, pues en cada una de ellas tenía más interés en pagarse a sí misma que en correr el riesgo de la insolvencia de la otra parte. La acceptilatio consiste en un procedimiento de extinguir las obligaciones derivadas de un contrato verbal, especialmente de la estipulación. Durante la época clásica se empleó la acceptilatio para extinguir toda clase de obligaciones, para la cual se comenzaba por transformar la obligación que se quiera extinguir por este procedimiento. La acceptilatio es un pago ficticio, imaginario solutio, ya que cuando el acreedor da por recibido la adecuada diferencia entre cesión y novación. Novación: el acuerdo entre acreedores y deudor extinguen la obligación. Nace una nueva obligación. Dos tipos de novación: objetiva y subjetiva. Se realiza cuando todavía el pago está vigente. Cesión: es la situación del acreedor por otra persona, acto que podrá ser realizado por la novación. La obligación persiste. El deudor debe ser solamente notificado del cambio del acreedor. Las obligaciones persisten ya que el acreedor da por recibido lo que le adecuaba el deudor, se consideraba como pagado. La confusión era la reunión de la misma persona de la condición de deudor y acreedor de una misma obligación. Era un modo de extinción ixo iure. La confusión tenía casi siempre lugar por sucesión universal. La confusión, igual que el pago, extinguían de pleno derecho de la obligación. La pérdida de la cosa constituía el objeto de la obligación hacia la extinción. Está de pleno derecho cuando se trataba de un cuerpo cierto que ha perecido por caso fortuito o fuerza mayor. Pues si la cosa pereció por dolo o culpa del deudor, sería responsable de los daños e intereses. Mutuo descendimiento. Este modo de extinción de las obligaciones constituía el contrarius actus de los contratos consensuales. Se trata en realidad de un modo de extinción de las obligaciones por simple pacto, pero a diferencia de lo que ocurre, el pacto non petendo opera ixo iure.
Las obligaciones derivadas de un contrato consensual no se extinguían por mutuo desentendimiento, sino a condición de que aquel no hubiera sido cumplido por ninguna de las partes contratantes.